Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Martínez de Jesús María Ángeles. Soy del grupo 014 del módulo 8 y este es mi proyecto integrador, donde presentaré mi anteproyecto, planteando la investigación, que trata sobre la multiculturalidad y la discriminación en la alcaldía Iztapalapa. Introducción. Como sabemos, todas las personas tenemos derechos humanos. Estos son irrevocables y son otorgados a cada individuo en el momento en el que se nace. Por el simple hecho de existir, estos deben ser respetados sin importar género, orientación sexual, origen, color de piel, etnia y demás. Pueden ser tanto individuales como colectivos. Con los colectivos quiero referirme a los que son otorgados a diferentes grupos de personas, como a las comunidades indígenas. Objeto de estudio. La razón por la que hago este estudio es para destacar y hacer valer los derechos humanos de cada grupo indígena que habita en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Algunos de estos derechos serían el derecho a la calidad de vida sin violencia, a la vivienda, a tener un trabajo digno y con un pago justo, a la identidad cultural, a la educación o a la salud, o a la posesión de tierras y tener el libre manejo de sus recursos. Planteamiento del problema. El problema que quiero tratar es que la mayoría de los grupos indígenas de Iztapalapa han sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de sus vidas y por desgracia la violación hacia sus derechos es algo que la demás población se niega a reconocer o simplemente lo ignora. Objetos y preguntas de la investigación. El objetivo de este estudio es dar a conocer y hacer notar las injusticias que obligan a los diferentes grupos e individuos indígenas de la Ciudad de México a soportar los malos tratos por parte del resto de la población. También busco hallar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué aún existe este tipo de discriminación? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Justificación. La razón por la cual me llamó la atención este tema, por los malos tratos hacia la población indígena de Iztapalapa, es porque no son comunes las repercusiones por estos actos. Delimitación del espacio geográfico. La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Población. Las diferentes culturas de la alcaldía. Marco teórico. Este es mi marco teórico, o sea, mis fuentes de consulta. Yo retomé información de un artículo de la página Ciencia UNAM de esta universidad y un artículo del periódico Crónica en su versión digital, de otro artículo del periódico Excelsior, igual en su versión digital, y también de una nota de la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Metodologías. Yo utilizaré las dos metodologías, la cualitativa y la cuantitativa, porque para mí ambas se complementan, pero me centraré más en esta última, ya que al tener resultados más sólidos me parece que es más fácil de comprender. Discriminación a los grupos e individuos indígenas de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. La Ciudad de México, al ser la capital y gracias a su alta migración hacia esta,
tiene la mayor cantidad de diversidad cultural del país, pues su población total es alrededor de 9.209.944 personas y el 8% es de origen indígena. La capital cuenta con 55 de 68 grupos étnicos del país, ya sean originarios de esta o del resto de la nación. En la delegación Iztapalapa es donde se concentra más la cantidad de población indígena, contando con 45 de las 55 agrupaciones. Y todas estas juntas alcanzan un total de 102.460 personas, ya sean hablantes o no de alguna lengua originaria, donde por ciento predominan el náhuatl, el mixteco y el otomí. Los indígenas en la alcaldía Iztapalapa, como a casi todas las minorías, les han discriminado a lo largo de sus vidas, pues el 90% de ellos, en su mayoría mujeres, confirma que les han sido violados sus derechos, sufriendo algún tipo de discriminación o violencia, ya sea laboral y económica, al no poder conseguir trabajos con pagos remunerados, educativa, al no brindarles atención suficiente a los alumnos pertenecientes a este factor de la población, o por ser molestados por otros compañeros, al sector salud, al ser negados estos servicios, al no ser bien atendidos o al no tener un intérprete de los idiomas y dialectos originarios que ayuden a traducir los síntomas del paciente. O también sufren violencia psicológica y verbal, recibiendo insultos y burlas, o también violencia física por haber recibido daños como golpes. La mayoría de estas violaciones hacia sus derechos ocurren en espacios públicos, como calles, parques, escuelas, centros de salud, centros recreativos o transporte. Estas faltas a la dignidad humana son ignoradas o son tomadas como algo normal por el resto de los habitantes. Sin importar el grupo étnico del cual provenga una persona, sus derechos deben ser respetados. Al notar alguna falta a estos, debe de haber acciones para que existan consecuencias que frenen estas conductas. Para la protección de los derechos humanos de los diferentes grupos de indígenas de la alcaldía, contamos con autoridades y con diferentes organismos, tales como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales? Tuve una buena experiencia haciendo esta investigación porque pude conocer más sobre mi comunidad y porque también pude identificar y exponer las problemáticas que se viven en ella diariamente.